buenas tardes a todos los presentes acá de IDP y precisamente también de las diferentes regiones que nos están acompañando el día de hoy. Primeramente, pues soy yo el más honrado en estar acá acompañándolos para tratar esta importante temática donde consideramos que todos ustedes fungen una, digamos, como que función muy importante en lo que es prevención. Por eso estamos trabajando precisamente en el desarrollo de temáticas de instrucción en la parte de prevención del riesgo suicida. Agradecer mucho al Colegio de Orientadores, también al IDP por prestarnos pues las, digamos, la posibilidad de poder trabajar desde esta nueva forma de trabajo conjunto y para poder desarrollar la parte de estrategia a nivel de prevención del riesgo suicida con tantas regiones pues, que nos han acompañado, nos están acompañando el día de hoy. ¿Okay? Bien, yo soy médico especialista en psiquiatría, trabajo en un Hospital Nacional Psiquiátrico. Entonces, cuando nosotros vivenciamos o tenemos la oportunidad de trabajar con chicos que vienen ya con algún tipo de riesgo suicida o con algún tipo de intención suicida, consideramos que lastimosamente se ha perdido ya tiempo en lo que es la parte de atención de este chico, porque normalmente llegan ya con intentos de autoeliminación, ya con depresiones ya profundas, con situaciones de riesgo que en algunos momentos es necesario abordar desde la parte psicoterapéutica, farmacológica y desde el apoyo de trabajo social. Y nosotros pensamos que es muy importante pensar en cada uno de estos chicos que llegan a nosotros desde el punto de vista preventivo. ¿Qué se hubiera podido hacer si desde el enfoque del colegio o desde la misma escuela hubiéramos empezado a trabajar en prevención para que este chico no se llegara a enfermar al punto donde llegue a nosotros ya a nivel de la parte clínica, ¿no? La Asociación Costarricense de Estudio y Prevención del Suicidio es una asociación que se formó hace algunos años entre algunos profesionales, entre trabajadores sociales, psicólogos y personas como psiquiatra, para llenar, digamos, que un vacío que hay importante a nivel de la formación en prevención del riesgo suicida. Pero no solamente en el aspecto de la formación, pensando en cuáles son los factores de riesgo o cuáles son los factores protectores para un adolescente a nivel de riesgo suicida, sino también en lo que es sensibilización hacia estas características que hacen que los chicos en muchas ocasiones lleguen al suicidio o a los intentos de autoeliminación como una forma de comunicación lastimosamente que se hace hacia sus mismas familias, hacia su misma comunidad y hacia nosotros, ¿verdad?, los que trabajamos de una u otra forma con adolescentes. Entonces, la asociación ha tratado de poder desarrollar métodos de capacitación en diferentes áreas, con médicos generales, con profesores, con personal comunitario, con municipalidades, porque creemos precisamente en que la prevención puede hacer que detectemos a chicos en riesgo en momentos donde todavía, por así decirlo, no estén tan enfermos como para llegar a un intento de autoeliminación. Sin embargo, tendríamos que trabajar verdaderamente todos juntos, todos conectados integralmente y trabajar todos en red para poder detectar estos chicos a tiempo y evitar que verdaderamente en algún momento llegue a necesitarse un internamiento o, lastimosamente, que vivamos como comunidad la pérdida de un chico, de un adolescente. Cuando muere una persona por suicidio, a nivel comunitario y a nivel de familia es muy difícil. Pero cuando muere un adolescente o un niño, es todavía más difícil porque nos enfrenta a nosotros como sociedad a una realidad muy dura. ¿Qué es lo que estamos o qué es lo que no estamos haciendo para haberle podido dar a este niño el deseo de salir adelante o el deseo de vivir? Y nos habla no solamente de qué hemos hecho comunidad para darle estas herramientas para seguir adelante, sino que también no hemos hecho para que este chico las haya encontrado. Entonces, en muchos sentidos tenemos que trabajar integralmente y en concreto todos juntos para poder desarrollar medidas preventivas, detectar cuando un chico está en riesgo y atenderlo a tiempo antes precisamente de que haga intentos de autoeliminación. El señor Emil Durkheim, desde 1897, nos habla de que no son los individuos los que se suicidan, sino que es la sociedad la que se mata a través de sus miembros. Y es muy interesante porque es la primera persona que habla del suicidio como una forma casi de tomarle el pulso a una sociedad.
Porque cuando las personas lastimosamente están escogiendo el suicidio para salir de la situación de dolor tan fuerte que están viviendo, nos habla mucho de cómo está viviendo la sociedad la situación precisamente de vivir. Entonces nos obliga el suicidio, y especialmente cuando hay suicidios de niños y adolescentes, a confrontarnos a nosotros a esta dolorosa realidad, pero también a unirnos para poder desarrollar métodos preventivos. El doctor Edwin Schneiderman, en la cual teoría pues nos hemos fundamentado mucho, nos habla de que el suicidio es el acto consciente de autoaniquilación que se entiende como un malestar pluridimensional en un individuo que percibe este acto como la única solución. No estamos hablando precisamente de un deseo de morir de la persona, no estamos hablando de que la persona desea matarse, estamos hablando de que la persona está viviendo un dolor emocional, un dolor a nivel psicológico tan fuerte que el suicidio parecería ser la única posibilidad de salir de ese dolor en ese momento. Al mismo tiempo, eso nos habla de que a nivel preventivo tendríamos que trabajar con las personas que están viviendo ese dolor, o específicamente previo a que este dolor se vuelva tan grande como para hacer intentos de autoeliminación, y poder ayudarle para, por así decirlo, anestesiar un poco este dolor emocional, trabajar con las personas que de una u otra forma pueden ayudar a esta persona y así evitar los suicidios. Eso nos hace posible evitar lo que es el riesgo suicida y evitar los suicidios. Más adelante vamos a hablar un poco de los mitos que nosotros como profesionales, como personas, como comunidad también tenemos con respecto a esta problemática, porque son verdaderamente los mitos en muchas ocasiones con respecto a que no podemos prevenir el suicidio, o a que una persona que lo va a hacer no lo va a decir. Son todos estos mitos lo que hace en muchas ocasiones que se suicide mucha gente sin haber tenido ni siquiera ningún tipo de apoyo. Y aun cuando muchas personas han llegado, normalmente según los estudios, 3 meses antes, 2 meses antes, a consultas a nivel de medicina, no se han detectado a tiempos casos verdaderos de riesgo suicida. El suicidio a nivel mundial, se está comentando que aproximadamente 1 millón de personas están muriendo por suicidio en un año en el mundo. Eso nos habla de que el suicidio es una de las formas de morir más violentas, ¿verdad?, a nivel mundial que se conocen, y en general diferenciada de lo que son las muertes por guerra, las muertes por asesinato. Tenemos una gran cantidad de personas que están optando lastimosamente por el suicidio, y también que es una de las mayores problemáticas que tenemos a nivel de salud mental y a nivel de salud pública, lo que ha convertido en el suicidio en lo que llamamos una pandemia, ¿okay? Entonces tenemos que trabajar en conjunto para prevenirla, pensando también en que el suicidio, y según los estudios se ha visto, hay casi 45 o un suicidio casi cada 45 segundos. ¿Qué significa esto? Estamos hablando que una persona muere cada minuto, ¿verdad?, en nuestro mundo, teniendo una tasa de mortalidad anual de 14.5 por 100.000 habitantes. Y hablamos de que en el 2020 vamos a estar enfrentándonos a 1,5 millones de personas que mueren por suicidio. En Estados Unidos, por ejemplo, no sé si alguno de nosotros ha tenido la oportunidad de ir al Estadio Nacional y lo ve lleno, ¿verdad?, porque cuando hablamos de estadísticas es un poquitito difícil hablar solo de números, sino hablar de personas. Si nosotros hemos estado en el Estadio Nacional y lo hemos visto lleno, sabemos que ahí más o menos caben unas 30.000 personas, ¿cierto? Okay. Imaginémonos que en Estados Unidos esa cantidad de personas, esos 30.000 personas que vemos en ese estadio completamente lleno, muere cada año en Estados Unidos. Pero lo que verdaderamente nos asusta o nos asombra es que pensar en que son 10 estadios llenos o 20 estadios llenos, no tenemos exactamente la cifra, las personas que intentan suicidarse en un año. O sea, son 10 estadios de estos, 20 estadios de estos, lo que implican las personas que intentan suicidarse, y que lastimosamente sabemos que en los años posteriores muy posiblemente lo logren. ¿Por qué? Porque las personas que han hecho un intento de autoeliminación previo tienen un riesgo muy alto de cometer suicidio en algún momento de su vida. Es una situación que es importante tener en cuenta a nivel de pensar en las estimaciones para la prevención. Ahora bien, hablando de Costa Rica, esta es la tendencia en el número de fallecimientos por suicidio según la OIJ. Veamos que todavía en 1999, en el 2000, ¿verdad?, estábamos con 251 personas que morían por suicidio en el país.
263 en el año 2000, pero a partir del 2003, digamos que pasamos la barrera de los 300. ¿Qué significa esto? Que más de 300 personas mueren en el país por suicidio a partir del año 2003. Y tenemos la estadística de que en el año 2006 murieron 380 personas por suicidio. Ese es el año donde hemos perdido más personas por suicidio a nivel del país. Digamos que las estadísticas son variables, a veces es diferente si tenemos en cuenta las estadísticas del INEC o las estadísticas de la OIJ, pero digamos que manejamos números muy parecidos, más o menos entre 320 y 350 personas que mueren por suicidio al año en nuestro país. Lastimosamente no tenemos exactamente las estadísticas porque el suicidio sigue siendo un tabú muy fuerte a nivel de nuestro entorno. ¿Qué significa esto? Que hay muchas de las muertes que suceden en nuestro entorno que lastimosamente, aunque son suicidios, no son catalogados como tales. Imagínense lo que es para una familia que se han evidenciado, ¿verdad?, una serie de problemáticas, una serie de situaciones que están relacionadas con la conducta suicida y que obviamente no quieren estar estigmatizados, pero aún así lo son en muchas ocasiones cuando pasa un suicidio. En el año 2011 se contabilizan 341 muertos por suicidio y en el año 2012 322. Se habla que en el año 2015, el año pasado, más o menos 300 personas también murieron por suicidio, aunque esta estadística normalmente el organismo de investigación judicial la va sacando durante el año. Ahora bien, esto es un punto que me interesa mucho. La mayor cantidad de suicidios a nivel de edad se daba anteriormente, o sea, en años anteriores, en adultos mayores. ¿Okay? Era un fenómeno que era pues difícil de corroborar y difícil de aceptar, pero en tasa por 100.000 habitantes era mayor en adultos mayores. Sin embargo, ahora estamos viendo una alta tasa de mortalidad que se da más o menos entre los 20 y los 29 años. ¿Okay? En adultos jóvenes. El día de hoy vamos a ver lo que llamamos el continuum del suicidio. El continuum del suicidio nos habla de que la persona que muere por suicidio no lo hace tomando la decisión de hoy para mañana. O sea, una persona no se siente mal hoy y hace un intento de autoeliminación mañana y se mata pasado mañana. Normalmente esa no es la dinámica del suicidio, sino que en muchas ocasiones esta persona lleva pensando, teniendo un montón de sensaciones, de dificultades, de depresiones, de cuadros depresivos, de crisis en algún momento y que en algún momento llegan a desembocar en lo que llamamos suicidio. ¿Okay? Pero si estamos viendo esto y que posiblemente una persona puede evolucionar por años hasta llegar a cometer suicidio viniendo mal desde hace tiempo, y si hablamos de esta edad de entre 20 y 29 años, ¿en qué momento de la vida sienten ustedes o piensan ustedes en una estadística es que viene esa persona mal? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué etapa? Desde adolescencia, exactamente. Desde el momento donde estos chicos están en escuela y colegio, es el momento para detectar esos riesgos suicidas o esos pensamientos suicidas. ¿Okay? Recuerden el test de tamizaje que realizaba la caja, ¿verdad? Dos de las preguntas que hacía este test de tamizaje eran interesantes porque una de ellas preguntaba si había pensado en morirse en algún momento o hacerse daño. Muchos de los chicos, ¿verdad?, cuando pasaban en las clínicas o hacíamos estos tests en los colegios respondían que sí, y otra de las preguntas hablaba o preguntaba directamente si la persona había hecho intentos de autoeliminación. Estas dos preguntas nos pueden discriminar muy bien y muy adecuadamente cuando hay un riesgo suicida. Sin embargo, cada vez que se detectan, siempre es importante hablar con el chico, hacerle una entrevista, ojalá si se pudiera con un apoyo psicológico, ¿verdad?, desde el colegio, o en este caso también a nivel de orientación, y poder detectar mayores riesgos. Porque no solamente las preguntas nos van a indicar el riesgo suicida, sino que veremos que hay otros un montón de comportamientos que pueden estar relacionados. Ahora bien, la temática que más nos interesa son los suicidios en personas menores de 19 años. Como les decía, es una confrontación con una realidad muy importante. ¿Cuántos chicos menores de 19 años se nos suicidan en el país? En el año 1998 hubo 28 chicos menores de 19 años que murieron. En el año 2001, por ejemplo, 19. En el año 2002 tenemos la mayor cantidad de chicos que murieron por suicidio, se habla de 48, 49 casos. En el 2008, 43. Esto es variable con los años. Hay años que mueren 28 chicos, 27, 26, hay otros que casi llegan a los 50 chicos. ¿Okay? Siempre se da el fenómeno de que mueren más hombres que mujeres. Esto no solamente en adolescencia, sino en general, ¿verdad? Más hombres se matan o más hombres tienen conductas
suicidas letales que conductas suicidas no letales. Ahora bien, les hago una pregunta tal vez para las personas que están aquí en el auditorio. ¿Por qué se matan más los hombres que las mujeres? Porque son más reprimidos. Bueno, por represión de emociones, de sentimientos. Porque tienen que expresar, les cuesta más expresar los sentimientos. Ok, bueno, eso es una de las posibilidades, ¿verdad? Sinceramente no estamos seguros exactamente de por qué se matan más hombres que mujeres, pero entre las teorías que se tienen, se habla de la incapacidad emocional que a veces tenemos muchos hombres para poder expresar situaciones dolorosas y que en algún momento se llega a estallar, ¿verdad? De una forma donde ya hay poco que hacer, ¿verdad? Pensemos en los hombres mismos, cuántas veces tenemos la oportunidad nosotros de pedir ayuda cuando nos sentimos mal o cuando estamos enfermos. En cambio, una mujer en muchas ocasiones, esa parte cultural, se sienten mal o tienen algún tipo de problema a nivel físico, inmediatamente, ¿verdad? O a los días buscamos un apoyo médico, ¿verdad? Pero el hombre en muchas ocasiones no. Y esto también a nivel emocional, ¿dónde acude el hombre para poder descargar su parte emocional? Normalmente no es en la casa o en el terapista, ¿verdad? Sino que va al estadio o a la cantina. Hace algunos años estuvimos a punto de trabajar con cantineros, en serio, para trabajar previniendo riesgo suicida, pero nos decían que no podían trabajar mucho porque si los ayudaban mucho no volvían. Entonces, bueno, eso fue parte del problema que tuvimos. Pero en general, sí parecería que las mujeres tienen más posibilidades emocionales de pedir ayuda a tiempo. ¿Okay? El asunto es que sí tenemos mayor cantidad de intentos de suicidio en mujeres. ¿Okay? Lo que pasa es que las formas en que hacen los intentos de autoeliminación, por ejemplo con pastillas o de alguna otra forma con cortes, ¿verdad? Da más tiempo de pedir ayuda, da más tiempo de llevar a la persona a emergencias y de rescatarla. Sin embargo, hemos tenido a nivel del país y a nivel del mundo fenómeno interesante donde va aumentando la severidad de los intentos de autoeliminación. Ahora bien, el suicidio en jóvenes. El suicidio es la tercera causa de muerte entre chicos y chicas entre 15 y 24 años. Ahora bien, pregunta aquí también para el auditorio, ¿cuál es la primera causa de muerte en adolescentes? La primera. La tercera es el suicidio, pero ¿cuál es la primera? ¿Cómo mueren los adolescentes? Los adolescentes no mueren por infecciones, no mueren normalmente por enfermedades, mueren por accidentes y normalmente por accidentes de tránsito. El asunto es que no sabemos cuántos de estos accidentes son suicidios. ¿Claro? Porque si el chico agarra un montón de alcohol, o se toma un montón de pastillas, o se toma o usa marihuana, o usa algún otro tipo de droga, y toma un carro y se va a 200 por hora y se estrella contra una pared, va a quedar como un accidente. Pero en el fondo fue una conducta autodestructiva que viene posiblemente desde hace tiempo presentándose. ¿Okay? Entonces muchas de estas conductas autodestructivas no las estamos viendo o las estamos enmascarando como accidentes, pero en el fondo también son suicidios. La segunda causa de muerte es cáncer, ¿verdad? Es algún tipo de cáncer para adolescentes o niños que también influye en la muerte, pero que normalmente, como les decía, hay más factores externos que están relacionados con la muerte por suicidio. Disculpe. Sí. Entonces, una preguntita con respecto a la anterior, esa. Ajá. Bueno, es que me llama la atención que en el 2002, ¿verdad? Va de 49 y termina en el 2001 con 19. Ajá. Podríamos decir que los suicidios que se dan en esas edades fueron como disminuyendo, ¿verdad? Lo que pasa es que es muy variable, verdaderamente entre año y año no estamos seguros de qué influye o qué no influye en que haya una mayor o menor cantidad, pero cuando hablamos de estadísticas vemos muy similar a como lo hacemos a nivel del país, que es entre 320 y 350 personas. Hay años que tienen más que otros y no sabemos exactamente por qué. Les recomiendo que investiguen un poquitito. El organismo de investigación judicial hace un anuario muy interesante de muertes, ¿verdad? A nivel del país, donde sale toda la parte de muertes por violencia, por asesinatos y por suicidio, y hacen un análisis muy interesante y hacen una división de por qué se dieron esos suicidios, de si el suicidio tuvo una intención por alguna enfermedad mental o por alguna situación de conflictiva marital o de conflictiva a nivel de pareja. Entonces los invito a estudiarlos porque son sumamente interesantes, aunque no podemos evaluarlos, tal vez esto contesta la pregunta, como un año solamente, ¿verdad? Porque tenemos solamente la visión, digamos, tangencial de un año, sino que tenemos que verlo con respecto a un periodo de tiempo, a veces por lo menos de 10 años, para tratar de hacer como
una investigación interesante de por qué se dan estos suicidios. ¿Okay? Ahora bien, para sensibilizar, nosotros hemos estado trabajando en un proceso de prevención y abordaje interdisciplinario. Y en este sentido queremos motivar mucho a que entendamos nuestra responsabilidad ante el riesgo suicida. ¿Qué significa responsabilidad? La responsabilidad es una palabra muy interesante porque viene de la habilidad de respuesta. ¿Okay? Digamos que si una persona en estos momentos, en esta sala, empieza a convulsionar, cae, ¿verdad? Y empieza a tener una convulsión con salivación y con todo lo que eso implica, yo tengo mucha responsabilidad en ese momento porque como médico necesito hacer algo y pedir ayuda, ¿cierto? Pero si no estuviera un médico presente, todos nosotros tenemos una responsabilidad de ayudar a esa persona. ¿Estamos claros en eso? Y específicamente las personas que llevan algún tipo de capacitación en primeros auxilios también tendrían una responsabilidad muy grande. Ahora bien, pensemos en lo que es la responsabilidad que tenemos nosotros, pero ante las crisis emocionales, no tanto una crisis física. ¿Okay? Todos nosotros tenemos la responsabilidad de aprender también a atender personas que de una u otra forma estén viviendo una crisis, pero que no comprometa su vida a nivel físico, pero sí está comprometiendo su vida a nivel emocional y que en algún momento puede llegar a la muerte física. ¿Okay? Entonces, ¿quiénes tenemos la responsabilidad de prepararnos a nivel de la prevención del riesgo suicida? ¿Y a quiénes nos interesa? A todos, porque cada vez más son las personas que han tenido algún familiar, algún amigo, alguna persona conocida, querida, que ha hecho un intento de autoeliminación. ¿Verdad? Por ejemplo, una pregunta: ¿cuántos de ustedes acá en el auditorio, me gustaría que me levantaran la mano, ha tenido relación con una persona que ha perdido a alguien por suicidio? ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes? Bueno, la mayoría. ¿Y ustedes saben cómo se le llama a la persona que emocionalmente queda afectada después de la muerte del suicidio de un familiar, de un amigo? Esa persona se llama sobreviviente de suicidio. ¿Okay? Y es muy importante que tengamos como una misma jerga, como una misma comunicación, que todas estas capacitaciones son muy importantes para hablar todos el mismo idioma. Ahora vamos a hablar sobre gestos suicidas, sobre intento de autoeliminación, pero hablemos del sobreviviente de suicidio como aquella persona que se ha visto afectada por la muerte por suicidio, por un familiar, por una persona que ha querido. Y esto pasa porque nosotros comentamos que el suicidio es como tirar una bomba y que tiene una onda expansiva. ¿Qué significa eso? Que si en su aula, en el aula donde están varios chicos, 40 chicos, muere uno por suicidio, lastimosamente eso va a ser toda una onda expansiva que afecta a todos esos chicos, afecta a los profesores, obviamente afecta a sus papás, afecta a toda la comunidad y nos convierte de una u otra forma en sobrevivientes del suicidio. Lo que pasa es que la persona más cercana a ese chico que murió por suicidio, obviamente que estaba más involucrado emocionalmente, queda normalmente sumamente afectada. El sobreviviente de suicidio es una persona que pasa por un duelo muy difícil y es un duelo que normalmente se complica, hay que tratarlo, hay que abordarlo, normalmente es necesario terapia y en algunos momentos hasta apoyo farmacológico porque normalmente se nos deprime mucho. Hay personas que normalmente tratan de hacerse a un lado, aislarse de las demás personas cuando están viviendo una situación de ser sobrevivientes de suicidio, pero lastimosamente uno ve que a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel de las escuelas, esto afecta muchísimo. Entonces nosotros recomendamos a nivel de prevención de suicidio lo que llamamos abordaje en red. ¿Quiénes es importante que sepamos sobre la prevención del suicidio? Bueno, la población general, padres de familia, compañeros, jefes en lugares de trabajo, profesores, policías, pastores, sacerdotes, Cruz Roja, personal de emergencia, personal de salud, trabajo social, obviamente psicólogos, médicos, psiquiatras. Todos los que trabajamos con personas tenemos que tener también capacitación, no solamente en lo que es primeros auxilios, sino deberíamos de tener alguna capacitación en primeros auxilios psicológicos, lo cual habla de la parte preventiva a nivel del riesgo suicida. ¿Okay? Ahora bien,